¿Y si te dijera que todo lo que creíste saber sobre Cristóbal Colón es apenas una sombra distorsionada de una historia mucho más enigmática, peligrosa y visualmente impactante de lo que jamás imaginaste? Imagina a un hombre que no solo cruzó un océano inmenso sin saber con certeza lo que encontraría, sino que además navegó con mapas incompletos. Enfrentó tormentas que quebraban mástiles como ramas secas y soportó el miedo constante de una tripulación que, en cualquier momento, podría amotinarse y lanzarlo por la borda. Pero más allá del mito del descubridor heroico, se esconde una realidad repleta de intrigas, símbolos ocultos en viejos pergaminos y decisiones que alteraron para siempre el curso del mundo. En 1492, mientras las velas de sus 3 naves crujían al viento frente a la costa de Palos de la Frontera, Colón se preparaba para un viaje que, aunque retratado como glorioso, comenzaba con la tensión de un hombre sin certezas absolutas, acompañado de marineros que miraban el horizonte como si estuvieran a punto de entrar en la boca de una criatura desconocida y voraz. La Pinta, la Niña y la Santa María surcaban un océano que no aparecía completo en ningún mapa europeo, guiadas más por intuiciones que por ciencia, cruzando aguas tan azules y abiertas que parecían no tener fin. Como si la tierra misma dudara de su propia forma. Cada amanecer en alta mar traía consigo una mezcla de esperanza y desesperación, con el cielo encendido en tonos naranjas. Los albatros volando en círculos como si anunciaran secretos inminentes y los relojes de arena girando, recordándoles que cada grano era un segundo más lejos del mundo conocido. Colón, con su mirada clavada en el oeste, revisaba cartas náuticas garabateadas con tinta corroída y se aferraba a una idea que parecía una locura para muchos, que la tierra podía cruzarse por otro lado, y que al hacerlo, se toparía con las riquezas de Asia sin necesidad de doblar África. Pero lo que encontró, por supuesto, no fue Asia. Lo que emergió del horizonte fue tierra cubierta de palmeras y playas blancas, donde los árboles estaban tan cargados de frutas que parecían jardines flotantes, y donde los primeros habitantes lo observaron con la misma mezcla de asombro y confusión con la que sus hombres veían aquellas tierras que no estaban marcadas en ningún compendio europeo. Aquellos días iniciales en el Caribe fueron un desfile de colores vibrantes, loros rojos y verdes chillando desde las ramas. Peces plateados cruzando los arrecifes y soles incandescentes reflejándose en las aguas como espejos encendidos por los dioses. Sin embargo, bajo esa postal paradisíaca, se gestaba una tensión invisible pero constante. Colón no entendía del todo la cultura de los pueblos que encontró, ni los símbolos tallados en la madera, ni las danzas rituales bajo la luna llena, y mucho menos los sistemas de intercambio que regían aquellas islas. Sus hombres comenzaban a impacientarse, preguntándose si esas tierras realmente escondían el oro prometido, o si lo único que habían cruzado era un abismo para llegar a un espejismo. Los intercambios iniciales fueron pacíficos, pero cada gesto, cada objeto entregado o recibido, tenía un valor diferente según quien lo mirara. Los días se alargaban y, con ellos, las decisiones de Colón comenzaban a ser cada vez más arriesgadas. Fundó un asentamiento con los restos de la Santa María, que había encallado en la Nochebuena de ese mismo año, y lo llamó la Navidad, como si aquel lugar, construido con madera astillada y esperanzas rotas, pudiera contener la promesa de algo eterno. Los marineros se dispersaron en grupos, explorando el interior de la isla, mientras Colón se embarcaba de vuelta hacia España para contar lo que había visto, llevando consigo trozos de oro, animales desconocidos y algunos habitantes locales como prueba viva de lo que decía. La llegada a la corte de los reyes católicos fue un espectáculo de proporciones teatrales. Con su túnica desgastada por la sal del mar, Colón desfiló por las calles como un profeta renacido. Con pájaros exóticos posados en los brazos de sus ayudantes y objetos nunca antes vistos reluciendo bajo la luz de las antorchas. Isabel y Fernando lo recibieron entre tapices dorados, vidrieras color carmesí y ecos de una promesa que cambiaría la historia: más viajes, más descubrimientos, más poder. Y así, como si se tratara de una saga escrita por manos invisibles, Colón emprendió otros 3 viajes, cada uno más complejo, más tenso y más cargado de ambigüedades. En su segundo viaje, ya no iba como explorador, sino como gobernador en potencia, con una flota mucho mayor, soldados armados y la idea de fundar una estructura colonial en un mundo que no estaba esperando ser gobernado.
Atravesaron mares más bravos, enfrentaron enfermedades desconocidas y se toparon con islas donde los paisajes parecían salidos de otro planeta, montañas envueltas en niebla, lagunas de agua turquesa que escondían animales jamás vistos, y selvas tan densas que parecían devorar el sonido. Pero también llegaron los conflictos, los desacuerdos con los indígenas, los abusos y las decisiones que mancharían para siempre el nombre de Colón, transformando su legado en una mezcla irreconciliable entre gloria y sombra. La tercera expedición fue aún más ambigua. Colón, ahora más envejecido y desgastado, buscaba nuevos caminos, obsesionado con la idea de encontrar un paso al continente asiático. Exploró las costas de Sudamérica, vio ríos tan anchos que parecían mares internos, y se encontró con pueblos organizados que lo confundieron aún más, haciéndole dudar de si realmente había entendido algo de lo que estaba viendo. La tripulación estaba cansada, las condiciones eran extremas y la salud de Colón comenzaba a deteriorarse. Las tensiones con otros colonos y con enviados de la corona se multiplicaban. Finalmente, fue arrestado y enviado de regreso a España, con cadenas en las muñecas, como un prisionero de su propia ambición. Pero incluso así, no fue el final. En su cuarto y último viaje, Colón zarpó de nuevo, casi como una sombra de lo que había sido, pero aún con una chispa de obsesión en los ojos. Viajó por las costas de América Central, enfrentó tormentas apocalípticas que partían los barcos como si fueran juguetes, y quedó varado en Jamaica, donde sus hombres, hambrientos y exhaustos, vivieron de recursos locales y del ingenio para no morir. Fue un viaje lleno de símbolos, árboles que crujían con el viento como si murmuraran secretos, playas oscuras donde los restos de naves anteriores yacían como esqueletos, y noches donde las estrellas parecían más cercanas, como si quisieran observar de cerca la caída del navegante que cambió el mundo. Finalmente, en 1506, Colón murió en Valladolid, convencido hasta el último respiro de que lo que había encontrado eran las Indias, sin saber jamás que en realidad había abierto las puertas a un continente entero. Su cuerpo fue enterrado, exhumado, trasladado y vuelto a enterrar varias veces, como si su descanso eterno estuviera tan lleno de viajes como su vida misma. Hoy, su tumba es disputada por países, y su figura es revisada con lupa, entre honores y críticas, entre estatuas erigidas y otras derribadas. Y mientras tanto, su nombre sigue siendo pronunciado en todos los idiomas del planeta, marcado en libros, calles, escuelas y hasta continentes enteros, como una huella que se niega a desvanecerse. Cristóbal Colón no fue simplemente un hombre que descubrió un nuevo mundo. Fue un catalizador de transformaciones titánicas, un símbolo de lo posible y lo impensable, alguien que, con todas sus fallas, encendió una chispa que aún arde en la memoria colectiva del planeta. Porque al final, su historia no es la de un viaje, sino la de un giro irreversible en la historia humana.